Hola, buenos días para todos. Hace unos días que no le mandaba nada, andaba preparando unas cosas. Bueno, acá estamos. Hoy estoy en la Comercial. Ahí hay un espejo. Se lo puse por gusto, porque en él podemos vernos o no vernos, o vernos lo que queremos y lo que no queremos. ¿Y por qué un espejo? Yo pensé hoy hablar, que se había prometido, un poco. Además de... Además, el tango trenzas. Trenzado a tu vivir. Interesante, ¿no? Mil noches de ansiedad. Así le pasó a Kafka. Franz Kafka. Ahora, un poquito de este hombre. Todo el mundo habla de él. Todo el mundo sabe mucho de él. Yo no sé nada. Acá lo vemos. Franz Kafka fue un escritor checo judío, que murió en el año 1923 y nació por 1880 y pico. Murió de tuberculosis en la casa de una prima, de la cual sufrió durante 7 años. Era y es un personaje absurdo y extraño en la literatura y en el arte, pero al mismo tiempo de mucha importancia y de mucha trascendencia, fundamentalmente para la literatura expresionista, porque él también dibujaba, no es tema de hoy, pero sus dibujos muchas veces son narraciones, son palabras, es un dibujo muy especial, de líneas. A veces, un día le voy a mostrar, acá creo que no tengo ahora. Entonces, Franz Kafka, que había intuido la llegada del nazismo y el posible holocausto, por eso para él el mundo le era tan difícil, el monstruo ya estaba creciendo en las entrañas de Europa. Pero hoy voy a hablar de algo de Kafka, que tiene que ver con el absurdo, la genialidad y la desorientación en la vida y en el ser. Y el papel que en este hombre cumplió sus creencias, como en todos nosotros cumple, y el papel que tiene en Occidente la cultura judeo-cristiana, que está en la base, en la raíz de todos nosotros, de manera incontestable. No es un invento, al contrario. Pero en Franz Kafka, como muchos judíos, la razón de ser judío y llevar adelante y su creencia y al mismo tiempo cabalgar con cosas del cristianismo, porque él vive una Alemania y una Checoslovaquia que no es judía, que es cristiana, que es católica. Qué bien dicen que los católicos fueron peores con ellos que los propios musulmanes en determinadas épocas, y es verdad. Es una vergüenza las cosas que la humanidad ha hecho. Bueno, esta potente y tremenda cultura, milenaria cultura, liberada, zafada después de la Segunda Guerra Mundial, zafada de un montón de cadenas, hoy está más fuerte que nunca. Entonces quería hablar de Kafka y de los aforismos, su absurdo. Y miren, este genio, que es un aforismo para empezar, ¿no? Chévere con el aforismo. El aforismo es como una concreción, es como una síntesis de un pensamiento en un momento dado, de una duda, de una propuesta, que en verdad no es una verdad insolayable, no es nada que no se pueda refutar, y a veces son cosas tontas. Pero es un aforismo que refiere a algo. Los autores les dicen que el aforismo, se lo puse por acá porque iba a leerlo así, me lucía con ustedes. Pobre de nosotros también, ¿no?
El aforismo aparece como algo muy concreto, como una concreción. Y muchas veces puede tener un sentido existencial, puede tener un sentido amoroso, un sentido mortífero. La muerte que en Kafka está siempre, la muerte. Y él habla que la muerte no es la muerte, que tiene que haber una segunda muerte para morir. Miren qué interesante. ¿Y cuál es la segunda muerte de Kafka? Para Kafka. ¿Y cuál es la segunda muerte de todos nosotros? Y él ahí entra en otras temáticas que lo atormentan, evidentemente, por ejemplo, la temática de la resurrección. Pero antes de eso, ahora voy al aforismo. Él tiene un problema importante, que es con la cultura. Con la cultura católica. Es un enorme problema que tiene. Se nota. Porque en definitiva él no logra quedar del todo. Pero arranca y dice, de Sancho Panza y Don Quijote en sus aforismos. Vean que es la lengua madre de la hispanidad. Que está en él, Don Quijote. Su lengua madre es otra. Que es una lengua mucho... que dice muchas cosas y otras cosas no las dice. Después vamos a hablar, no hoy de eso, que está muy bien relatado por Juan Gelman, que hasta los propios silencios del lenguaje, de la lengua judía, hasta sus propios cuentos yacídicos y otras cosas, dicen y no dicen. Es magnífico, ¿no? Y la única verdad concreta para su cultura es la verdad de la realidad, porque no tienen planteado ni la resurrección ni otro tipo de cosas como tiene planteado la cultura católica. Y ahí se para este hombre, y ahí se para mucha gente, no sabe para dónde agarrar. Creo, no creo en nada. Pero nunca nadie dice que no cree en nada, pero esa nada es mucho. Porque en el propio lenguaje, en las propias palabras, en los discursos, en toda la creación, hay cosas dichas y cosas no dichas que hacen a nosotros mismos. Un arqueo milenario, un lenguaje madre que todos tenemos, que a veces está plagado de silencio, de símbolos, de imaginación, de arte. Se manifiesta por muchos lados ese lenguaje. Se escribe, se dibuja, se canta, se hace música. El lenguaje. Groseramente. Pero vamos a ver lo que decía. Decía, tonto ya. Una jaula salió a buscar pájaros. Fíjense qué interesante. Ustedes piensan en una jaula caminando buscando pájaros. ¿Qué es lo que él vive en este mundo invertido? Los pájaros no son los que van a la jaula, sino la jaula es lo que los caza. ¿Cuál será esa jaula? ¿Cuáles serán nuestras jaulas que nos han cazado, que vienen a cazarnos? ¿Existen? En el mundo imaginario, en el simbolismo, ¿existe la jaula de los humanos? Muy interesante. Pero tiene otro aforismo que a mí me gustó mucho, que se lo quería leer, porque yo estoy en este tema, que se ha hecho de los jaguares. Los jaguares son leopardos también. De los jaguares nuestros, de nuestro país, de nuestra ciudad, Montevideo y el interior, allá en Santa Lucía, donde yo vivo, también hay los jaguares rosados y cocoa, que deambulan en la calle, que buscan, que sobreviven, que por momentos son extraños, por momentos se los asimila. Otra característica que en Kafka marca mucho es la extrañeza y la ajeneidad. Todo el problema de la inclusión, cuando uno en verdad, que también lo dice Kafka, en la propia arte y la propia manera de ser, también huye de ese otro mundo para ser uno mismo y hasta anularse uno para ese otro mundo. Me disfrazo, pero yo no estoy en el mundo. Es interesante la inclusión. Cuando ¿no? Que nos cuenten. Veamos la historia de la humanidad de las inclusiones. Las dificultades que tiene. Por ese fondo histórico, ese arqueo, y un montón también de otras cosas, de variedades, intereses económicos, materiales, rencores,
bestias por ser bestias. El mal siempre está. El bien no se da cuenta que está, pero el mal siempre está. Otra característica de la cultura. Pero volvamos a nuestros leopardos, nuestros gatos que andan por las calles, nuestros tigres, nuestros jaguares. Dice, entran leopardos en el templo y se beben hasta la última gota de los cuencos de las ofrendas. Esto se repite una y otra vez. Al final, acaba haciéndose posible calcular cuándo lo harán. Y se convierten en parte de la ceremonia. Veamos los rituales de la vida diaria, cuántas cosas se han impuesto y son parte de la ceremonia que tenemos todos los días en la calle. Hay que tener mucho optimismo para vivir y no matarse en esas condiciones. Hay condiciones que propician la muerte de la gente. Y otra vez, los grandes parloteos. No hay fierro que no se doble ni palo que no se quiebre. Tanto le dan. Después pónganle nombres. Pero uno cuando analiza la vida de las personas que les pasa algo, hay algo imaginario o real o que no conocemos que lo fue doblando y lo fue quebrando. Y la pucha. Qué bravo que es. Qué bravo. Qué derrota para todos. Y los jaguares, nuestros leopardos, que vienen todos los días a la ceremonia, también es una derrota. Y ellos nos derrotan a nosotros. Tienen una historia y un producto social y una lengua madre que es la nuestra y no es la nuestra. Tienen un lenguaje que ya no es el nuestro y que no lo entendemos. Y una privación, esa psicosis social que yo hablo, donde no pueden aprender. Muchos saben hacer cosas, pero otros no van a aprender nada nuevo. Es increíble cómo han quedado acrisolados. Y en un país que envejece, ¿a quién le importa? Bueno, y Kafka, para terminar, se la agarra con el Don Quijote y dice: una de las hazañas quijotescas más importantes y más perturbadora que la batalla contra los molinos de viento es el suicidio. Y dice, Don Quijote quiere matar a Don Quijote, pero para matar necesita un punto donde haya vida. Y es lo que Don Quijote se dedica a buscar con su espada. Tan interminable como inútilmente. Ocupado en estas dos muertes, de nuevo las dos muertes, ruedan por los tiempos en una indisoluble voltereta. Él rueda con Sancho, pero rueda con su espada también. Nosotros rodamos en el tiempo en una indisoluble voltereta queriendo matar lo que no nos sirve y matarnos al mismo tiempo tal vez. Dar muerte a cosas que no queremos que estén, simbólicamente, ¿no? Porque se trata de vivir. Pero esto es lo absurdo y lo fatídico que tiene Kafka. Es el devenir de muerte que él empieza a intuir. Es el ser cosificado. Es probable que el domingo hagamos una audición
en una radio, la radio de internet, de esta, con un colega y con un profesor de literatura sobre Kafka. Pero como no sé si va a salir o si sale, quería anticiparles algo. Kafka, enferma de tuberculosis en 1917, y muere en 1923. Y es una época muy productiva. Él no se quería nada. Había pedido que quemaran toda su obra, pero su amigo, Brods, no lo hace. Bueno, y hoy es patrimonio y es gran negocio también. ¿No, verdad? Pero vean, hasta eso, ¿no? Y bueno. ¿Por qué tendré que amar? Y al fin, partir. Tal vez eso es lo que le pasó a Kafka, porque tuvo que amar y después tuvo que partir. Y se dio cuenta cuando él mismo le propone a su novia o amante, Felice Bauer, que se separe, porque él sabe que su devenir de enfermo, entre otras cosas, no quiere perjudicarla a Felicia, no sé. Pero este movimiento de muerte en la cultura después va a llegar al existencialismo y se va a materializar el mayor crimen de masa de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, entre ellos el nazismo, el holocausto. Un holocausto que tiene sus sombras en muchas formas de matanza que también han tenido nuestros continentes, de desapariciones que han tenido nuestros continentes, y de ejecuciones que en el fondo es algo para estudiarlo y algo para que no ocurra, pero el tema es que el mal siempre está. Al bien nos cuesta verlo, pero el mal es más fácil. Cuando Kafka vive no está la bomba atómica, es la época de Einstein, es la época de muchos filósofos judíos, una profunda fuente de cultura, el mismo Marx, con su aporte a la economía política, que después empiezan las grandes tradiciones sociales, las historias sociales, que hasta hoy llegan. Todos nos hemos sentido traicionados. ¿O no? O hemos sido traidores, yo qué sé. No me voy a poner como Kafka. Probablemente sí. Bueno. Pero ya pudimos ver eso y entender que la cultura intuye mucho antes los seres sensibles lo que puede venir, que en realidad ya le pasó antes a él en su propia historia personal. Otro gran capítulo es la relación de Kafka con su padre, que no es un tema de antropotango, pero es un tema de las culturas
hoy llamadas patriarcales. Y es un tema de cómo también una hija o un hijo puede hablar de su padre. Cuán real y cuán no real es el relato. Cuánta debilidad trae una persona cuando llega al mundo y cuán poco fuerte o cuán fuerte es para ser independiente y autónomo, y cómo recibe del mundo lo que le llega. Cómo los jaguares rosados reciben una propina, como una ayuda, como un insulto. Nuestros jaguares, nosotros. Bueno, por hoy dejo. Esto fue Antropotango, desde la Comercial, a la llegada del invierno. Prendan muchas fogatas para San Juan Bautista, que anuncie la misericordia para el mundo.